Bienvenidos a un nuevo programa de Aire de Justicia. Un placer recibirlos, contarles los temas de actualidad y en esta oportunidad estamos recibiendo al presidente de la Comisión de los Derechos de los Consumidores y nuestro amigo, porque ya ha venido en reiteradas oportunidades, un especialista en la materia, el doctor Carlos Tambusi. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Hola Marinés, gracias también de mi parte por esta posibilidad de volver al programa después de tanto tiempo y hablar de las cosas que nos apasionan. Exactamente. Me gustaría, para entrar de lleno al programa, que nos cuentes, por favor, la realidad de los derechos de los consumidores, esto que hace poquito fue el Día de los Usuarios y los Consumidores, el nacimiento de la justicia del consumo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vos sabés que esto es una charla, es una conversación entre amigos, así que la idea es que de lo que yo te voy proponiendo, vos lo puedas conversar con total naturalidad, y a medida que vayamos conversando van a surgir otros temas, pero esto puntualmente me parece como para empezar. Sí, así lo hicimos siempre, conversamos con naturalidad y expresamos todo lo que tenemos adentro. Mira, preguntabas por el Día Mundial del Consumidor, con esta cuestión de los días D, que muchas veces tienen finalidades comerciales, como Día del Niño, Día de la Madre, otros días tienen finalidades de recordatorio o de propuesta para adelante. Bueno, el consumidor participa de esta segunda categoría, ¿no? Actos de consumo y comercio hacemos todos los días. Todos los días. El acto del Día del Consumidor es para pensar, bueno, cómo estamos parados en esa función, en ese rol que tenemos en la sociedad, inexorable, de tener que ir a ese espacio que la economía llama mercado, a procurarnos los bienes y los servicios que necesitamos indispensablemente para vivir, y los que por ahí no son tan indispensables también. Pero es una excursión insoslayable que no podemos dejar de hacer, porque si no, no cubrimos nuestras necesidades. Así que la foto que uno saca cada día de, en este caso el Día del Consumidor, es visto desde un optimismo no exagerado de poder verificar y observar que los consumidores un poquito más, aunque falta muchísimo, cada día son más conscientes de su derecho, y cada día se van generando los mecanismos de reacción necesarios para hacerlos valer. Tanto ellos solos, o con el patrocinio letrado en los espacios que requieren abogados, o con la ayuda del sector social, los servicios de las asociaciones de consumidores, o entidades como la Defensoría del Pueblo y demás, también ayudan en esto. La pandemia, que felizmente estamos saliendo de su etapa más dura, hizo exponencialmente visibilizar, como se dice ahora, muchas de las debilidades del consumidor viejas, y también vulnerabilidades nuevas, porque la tecnología trajo una bipolaridad que consiste en que, por suerte, pudimos hacer muchas cosas gracias a ella durante el tiempo de aislamiento, desde acceder a consumos hasta pudimos continuar con la educación, por ejemplo, pero también trajo la exposición a nuevas travesuras que pueden venir de los proveedores que diseñan sus sitios de una forma bastante particular, a veces bastante engañosa, bastante llena de ocultamientos y presiones. Siempre recuerdo que muchas gestiones se hacen con una cuenta regresiva, ¿no? Cuando se acaba esa cuenta perdés la oportunidad de tu vida. Y por otro lado trajo también travesuras, por llamarlas elegantemente, de bueno, los chicos malos que han existido siempre y que manejan también la tecnología, y que pusieron de moda, por ejemplo, ahora, tristemente, los fraudes bancarios, las estafas, captura de claves, token y demás, limpieza de cuentas, transferencias a cuentas de los beneficiarios de esos robos, y en fin, todas esas cosas que están tristemente de moda.
Pero tenemos que verlo en un sentido de lento, pero continuo avance, que debería ser un poco más acelerado si se contara con un impulso diferente de los poderes públicos en general, de la justicia y demás. Tenemos, por suerte, dentro de este marco, otra gotita de optimismo para el gotero, que es más que gotita que para los porteños. De hecho, nuestra querida entidad, la Asociación de Abogados, funciona y nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos desde el año pasado, desde febrero y desde abril, con un código procesal propio, una justicia que justamente se encarga de decidir conflictos de consumo con las características de una decisión judicial. Es decir, la fuerza obligatoria que tiene una decisión judicial, el necesario debate previo de una característica muy propia del derecho del consumidor, y por supuesto la ejecución o la forma de hacer valer compulsivamente lo que la justicia dice. Estas características son diferentes a los sistemas que existían de defensa del consumidor, que todavía conviven con la justicia, donde, por ejemplo, uno podía hacer la denuncia administrativa, lograr que ese proveedor sea comprobado que violó la ley y que sea multado, que tenga una sanción, pero eso no le solucionaba el problema al consumidor. La cuestión de que el asunto pase a la justicia y en un espacio especializado, bueno, pone en valor eso, la fuerza de la justicia en un ámbito específicamente diseñado para el derecho del consumo. Esto no es la existencia de un fuero nuevo, es decir, que existe, por ejemplo, laboral, familia, penal y consumo. Todavía no. Lo que hizo la ciudad fue darle la competencia de consumo a una justicia ya existente, que es la contencioso administrativa y tributaria, que hoy tiene un nombre más largo, que tardamos mucho tiempo en decirlo: contencioso, administrativo, tributario y de las relaciones de consumo. Todo eso. Se agregó entonces a un fuero, que ya existía, esta competencia, y se distribuyó la tarea entre 2 de esos 24 jueces existentes hoy, asistidos por unas secretarías que se llaman secretarías de gestión o oficinas de gestión, que son 3, que asisten a los 2 juzgados de primera instancia, y una en la Cámara de Apelaciones, que ahí en la Cámara no hay una sala en principio especial de consumo, pero hay una secretaría sí que se ocupa de estos casos. La justicia esta empezó a funcionar así, con la inserción de una competencia en el fuero el año pasado, y ha avanzado lo suficiente como para ir marcando un rumbo que llevó a que en diciembre del año pasado estas 3 oficinas de gestión, por ley de la legislatura de la ciudad, van a pasar a ser ya juzgados con competencia exclusiva de consumo. Entonces ya está la ley de creación, falta que se hagan los concursos y se implemente, digamos, la estructura organizativa y que empiece a funcionar. Va a haber 3 juzgados dentro del fuero contencioso, esta vez con competencia exclusiva para temas de consumo. No va a ser el fuero especial todavía, van a seguir estando dentro del contencioso administrativo y de consumo, pero estos 3 van a tener ese espacio único para esta cuestión. Muy interesante lo que nos Sí. estás contando, y pregunto si hay algún tipo de estadística respecto a estas causas que fueron ingresando exclusivamente como de consumo, si hay una clasificación especial dentro de la caratulación, todo lo que tenga que ver con clasificación y estadísticas, que siempre son importantes. Uno hay veces que no le da la importancia que tienen, pero justamente son estas cuestiones administrativas las que finalmente también dan una ayuda para tomar conciencia de la necesidad. No sé si por ahí la mayoría de los consumidores saben esto,
pero a nivel estadístico, bueno, generalmente el Poder Judicial tiene a su cargo varias estadísticas. ¿Vos estás al tanto de la producción de alguna? No tuve conocimiento de que se hayan divulgado estadísticas. Sí, en alguna charla que participamos alrededor del 15 de marzo, que fueron muchas, escuché a una magistrada del fuero que hablaba de 900 y pico de causas ingresadas en un año. Lo cual, para dos juzgados nada más, como existía en ese momento, no es poco, teniendo en cuenta que esos juzgados mantienen su competencia anterior. Esto es solo las causas de consumo, ¿no? Hay que sumarle todas las otras que le van ingresando. Tengas en cuenta lo siguiente, este fuero, esta competencia de la justicia de la ciudad convive con la justicia nacional, que mal llamada justicia nacional, que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todavía hay abogados que mandan sus casos, una vez que pasan por la etapa de conciliación previa, al fuero comercial o al fuero civil. Entonces, eso provoca que el fenómeno de la litigiosidad se divida en dos. Hay algunos abogados que todavía van a la justicia nacional y otros que se enteran, uy, hay una competencia específica, bueno, vamos a ese espacio. Hoy por hoy las canchas, digamos, las dos canchas juegan partidos. La ciudad recibe solamente causas nuevas, no es que uno puede decir en el fuero nacional que se ha creado una justicia específica y pedirle al juez que se declare incompetente y pase la causa a la ciudad. No hubo, eso es claro, por ahí aluvión o el vendaval de causas que uno esperaba. Esto puede verse un montón de cosas que hasta ahora no me consta que hayan sido estudiadas. Una, esto que les cuento, de que todavía hay multicancha, y la otra, por qué no decirlo, algo debe tener que ver, es el éxito de los sistemas de conciliación previa. Del COPREC, para las causas que tengan menos de 55 salarios, que es la conciliación de consumo, de la mediación tradicional de la 26.589, que tiene también ahí asuntos de consumo que superen cierto monto, de la autoridad de aplicación en sede ya administrativa, tanto nacional como de la ciudad. Me consta, en el caso de la ciudad, índices altísimos de acuerdo, y eso no solamente es bueno para la sociedad, porque fomenta esa cultura del acuerdo, sino que también, obviamente, filtra o, digamos, contiene muchas causas que si la mediación no existiera, podrán ser conciliadas en la justicia, pero eso implica la apertura de un expediente, horas persona, horas trabajo, horas tiempo, que una instancia prejudicial puede evitar. Carlos, puedo sonar un poco ansiosa, pero ¿qué resultados a nivel jurisprudencia ha habido en este escaso tiempo? Bueno, todavía no hay muchas sentencias definitivas. Algunos casos han sido publicados, sobre todo en materia de cautelares, y que tuvieron que atender los fenómenos propios de la situación de pandemia más característicos, como pueden ser, tristemente, planes de ahorro y tema de, por ejemplo, pasajes aéreos. Sobre eso ha habido sentencias cautelares, definitivas muy pocas, acuerdos conciliatorios hubo también, pero lo cierto es que la mayoría de las causas iniciadas, y estamos hablando de un diseño bastante rápido de procedimiento, pero nunca hay que pelear contra el tiempo por el tiempo mismo, las causas tienen que tener su necesario debate, todavía no cumplió un año la implementación de la competencia, entonces en muchos casos se aguardan o las sentencias de Cámara que confirmen o revoquen las cautelares dadas o rechazadas, y sentencias de primera definitiva sobre el fondo de la cuestión. Si en muchos elementos todavía no hay, pero para ser un fuero que recibió la competencia, así como diríamos en términos barriales, postiza, ha afrontado ese volumen de causas que le ha entrado, yo creo que con una solvencia bastante interesante, desde el punto de vista de internalizar desde cero los principios de derecho del consumidor. Hay que tener en la cabeza que no es lo mismo litigar como consumidor que no serlo, y no es lo mismo resolver un caso de derecho de consumo que un caso de derecho común.
Hay principios que se aplican, hay modalidades procesales particulares, sobre todo en el Código Nuevo, y el formato que por ahí tiene el magistrado, que viene, digamos, prefabricado para resolver asuntos de otra especie, tiene que pasar una adaptación para eso. En la ciudad, viniendo de una cosa como la contencioso administrativa y tributaria, que en términos disciplinarios es bastante ajena, bueno, eso tiene que tener su evolución. En comercial y civil de ciudad, de nación, perdón, que lleva muchos años llevando casos de consumo, al principio, y más habiendo un código civil y comercial distinto, separados y muy viejos, la adaptación fue más cruel, por más que haya sido más larga, porque estábamos hablando de generaciones de magistrados formados como abogados y luego implementados como magistrados durante muchos años, con el Código de Vélez y el Código de Comercio también de Vélez y Eduardo Acevedo, que tenía una concepción completamente distinta a la Ley de Defensa del Consumidor. Acá, por suerte, el fuero tiene jueces que llevaban una materia completamente diferente y todavía la llevan, pero que gracias al apoyo de la Oficina de Gestión, que fue especialmente capacitada para derecho del consumidor, bueno, tuvieron ahí un soporte, más allá de su, obviamente, pericia como magistrado, para, por lo menos aquí en mi opinión, y más allá de que a veces uno esté de acuerdo o no, lograr sentencias buenas, decisiones buenas, cautelares y las pocas de fondo que hay. Así que por lo menos ese es mi balance. No existió el aluvión que se esperaba, falta difusión, falta conocimiento en la comunidad jurídica de esto, y ahora este impacto de la próxima implementación de 3 juzgados ya solitos para consumo, bueno, es un paso adelante en la consolidación de un rumbo, ¿no? Todo esto condimentado, como ya digo, con un procedimiento propio, la ley 6407, que empezó a regir en abril del año pasado, es decir, el fuero se abrió sin código propio, tardó un poquito más de un mes, y ya está. Ese código había sido elaborado por una comisión de juristas que tuve la suerte de integrar en el año 2016, se resucitó, se presentó como proyecto en el Parlamento, tuvo algunos aportes, reformas y agregados propios de la discusión política, y fue aprobado por 53 legisladores presentes acá al día, con 50 votos a favor y 3 solamente que se abstuvieron, ningún voto negativo, sobre 60. Así que esto también es una muestra de cómo cuajó esto en la transversalidad de las ideas de la política de la ciudad, ¿no? En ese espectro de 50 están casi todos los bloques que tienen representación parlamentaria en la legislatura, que tuve también la suerte de poder participar en las discusiones de comisión, dando mi punto de vista y escuchándolos a ellos también contar cuál era el suyo. Así que si querés podemos contar algo de ese código, si te parece, un poquito. Sí, me gustaría que hablemos del código y también me gustaría tu opinión respecto de esto que vos comentás, de la cantidad de causas, de la doble competencia, si entendés que en algún punto puede llegar a jugar en contra que algunos o muchos abogados, porque defensa del consumidor hay que ser especialista, como en todo, ¿no? Cada uno defiende su especialidad, pero yo soy una convencida que la especialidad es necesaria, que es importante, sí, claro, dedicarse a una, 2 cosas del derecho, porque constantemente hay novedades. Entonces, digo, ¿qué habrá pasado para que tantos especialistas en la materia no estén iniciando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Será este arraigo de continuar con la misma jurisprudencia? ¿Se te ocurre algo? Seguramente en los fueros y en los encuentros y en los seminarios y en los congresos deben ustedes tener contacto con los colegas, ¿o es un tema que no se habla? No, sí, claro que se habla, y por suerte los que nos dedicamos al consumo somos un grupo que por lo menos, más allá de pensamientos diferentes, nos conocemos todo, y en la comunidad, digamos, que se especializa en esto, no puede decirse que hay desconocimiento del fuero del consumo. Lo que yo creo que puede llegar a pasar es un poco que necesita más difusión,
para que el abogado común, les dicho esto para el mayor de las dignidades, ¿no? El que no tiene tiempo o ganas de estar en ámbitos académicos, congresos y demás, sino que hace de la abogacía su medio de vida, y yo fui uno de ellos también, esos que caminaban, ahora ya no se camina más, por tribunales y demás, y el estudio absorbe todas sus capacidades humanas, a ellos por ahí quizá no ha llegado como debería llegar la novedad. Esto es heredero de otro problema anterior. Muchos abogados, y acá no distingo estudio pequeño, estudio grande, mega estudio o abogacía artesanal, muchas veces menosprecian los casos de consumo por cuestiones de menor cuantía, en términos barriales, digamos, chiquitaje. A veces es cierta, porque un daños y perjuicios por un bien comprado que no funciona, en términos de trabajo, trae lo mismo que un daños y perjuicios por un monto interesante, pero no da la relación trabajo versus expectativa de honorarios, o honorarios cuando viene efectivamente el resultado. Y creo que eso es un error de la comunidad jurídica por lo siguiente. Primero, porque no hay caso pequeño en sí mismo, sino que cuando uno ejerce la profesión liberal, tiene que tomar, creo, los casos en que cree y los casos que se sienta capaz de hacer, un poco como vos decías antes. Esas son las únicas limitaciones de ética y de sabiduría que creo que tiene que tener el abogado. Después, el que ejerce la profesión solo, creo que debería razonar que tomar el caso pequeño de una persona, la licuadora que no le anda, o la casa de electrodomésticos que no le reconoció la garantía, para decir algo habitual, si uno lo atiende bien, contiene, asesora, implementa, arregla en mediación o gana el juicio, bueno, esa persona queda dentro de la famosa rueda, de la famosa cadena de clientes, y por el éxito que vos tuviste modesto en la licuadora, quizá mañana pueda traer alguna cosa más interesante. Está Así claro. Sí. que hay un error ahí en asociar, primero, consumo exclusivamente a casos pequeños. La realidad también demuestra que no es así. ¿Que en muchos casos pequeños de consumo? Sí. ¿Son todos? No. ¿Es de la esencia del consumo la menor cuantía? No. Por eso fue un grave error de la Ley Nacional del 2014, reducir los casos de consumo y darle un procedimiento sencillo porque tenían monto bajo. Y eso no es así. Complejidad del asunto no se corresponde directamente con el monto. Puede haber casos de monto chico complejos y puede haber casos de monto alto sencillos. Y en consumidor, gracias a la figura de los daños punitivos, por ejemplo, gracias a la responsabilidad objetiva, puede haber cuestiones que, hasta siendo de menor cuantía, pueden proyectarse en un monto que al abogado, desde el punto de vista profesional, por la expectativa de honorarios, le atraiga, y al cliente también le atraiga meterse en la empresa con su abogado, decir, bueno, vamos para adelante con este reclamo, que si sale bien, aparte de coser ese retazo de justicia, bueno, tendremos algún premio de tipo económico para nuestra dedicación, nuestra camiseta, nuestro sudor puesto en la causa. Así que esto necesita arraigar. Este es un país donde el tema del consumo nos joroba todos los días, pero no está en el foco de la atención en general. En el discurso político uno escucha poco la palabra consumidor, el tema de derechos cuando uno lo habla en la facultad, con los chicos jóvenes, en las primeras materias, o incluso después, más adelante, y les cuenta los derechos que están en la ley. Muchos dicen, pero yo no sabía esto. Y estábamos en un ámbito de la Facultad de Derecho, entonces al común todavía hay cosas de laburo, de concientización y de conocimiento que todavía falta hacer. Y esa es la primera semillita para que, si sabemos que tenemos derecho a que nos protejan en esto, bueno, también tenemos que reaccionar cuando eso es atacado para hacer valer la protección. Hay un doble trabajo pendiente muy largo con los abogados y con la gente común, de educación y de formación de conciencias. Y hablando de esto, justamente para rendir, para ser fieles a la conducta de tantos años de nuestra querida asociación, y aquellos colegas que están interesados en ahondar la materia, en formar parte de la comisión, te pido por favor, si ustedes tienen en agenda alguna actividad, nos la comentes, y sobre todo también
cómo están ustedes reuniéndose en la actualidad y algún dato de interés para conformarla. Bueno, nos reunimos virtualmente los segundos martes de cada mes a las 6:30 de la tarde. Este año se nos ha pasado marzo sin armar la primera reunión de planificación del año. La institución nos ha pedido que hagamos eso, vamos a tratar de cumplir aunque sea un poco más tarde. La pertenencia a la comisión requiere ser socio de la institución, pero sin perjuicio de eso hay un grupo de Facebook que se llama Comisión de Derechos de Usuarios y Consumidores de la ABA, donde los integrantes de la comisión recibimos los pedidos de ser parte de ese grupo y los aprobamos la mayoría de las veces sin ningún problema, y a través de ese canal, que es propio de la comisión, más la página de la institución, de la ABA en sí, tanto en las redes como en internet, pueden ahí enterarse de lo que estamos haciendo o de lo que vamos a hacer. Generalmente lo que tratamos de implementar es que los temas que centran la atención de los consumidores desde el punto de vista jurídico tengan alguna posibilidad de ser discutidos o analizados durante el año. Este año se va a imponer seguro algún análisis de la marcha de este fuero, en términos estadísticos, como vos hacías referencia, en términos de responsabilidad de implementación institucional, de la discusión acerca de la inserción de la competencia o el fuero propio, que ahora está cambiando, entonces justo va a haber ahí otro motivo más para analizar, y bueno, a veces también aparecen otros temas de interés, como puede ser alguna vez género y consumo, como fue alguna vez presentaciones de productos académicos que hacen los integrantes de la comisión, que por ahí aprovechan el espacio institucional en el buen sentido de la palabra aprovechar para presentar un libro o una obra. Hemos hecho trabajos académicos conjuntos, que por suerte gestionamos en su momento su publicación, en el Dial, por ejemplo, en diarios jurídicos de internet o en otros lados, y los integrantes de la comisión tienen ese canal también para expresar su pensamiento jurídico en un espacio que a veces es difícil de conseguir para otros letrados. ¿Cómo accedo yo a poder publicar algún trabajo? Bueno, la pertenencia a la comisión permitió que muchos pudieran tener su primer trabajo publicado. En fin, hacemos dentro del tiempo que nos deja el resto de nuestras vidas, dentro de la institución ya hace mucho tiempo, lo más que da el esfuerzo personal para difundir, educar en la defensa de estos derechos. Así que es un espacio que los invito a conocer a través de la página, y si quieren participar, por supuesto, pueden hacerlo solicitando primero, obviamente, su afiliación o su asociación a la ABA, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. La verdad, muy interesante la conversación, y seguramente a lo largo del año seguirán surgiendo novedades en esta especialidad, en esta materia, y nosotros siempre a disposición para conversar en este espacio que hemos dado en llamar Aire de Justicia. Gracias, Niña, y nada más que decirles que les propongo hagamos una del código específicamente para con esa información necesaria cuando ustedes quieran, y el espacio y los temas acumulados que tengan lo permitan, ¿no? Para ver por qué es bueno litigar en esta justicia especializada de la ciudad, la primera del país, con jueces especializados pronto y con un procedimiento especial para consumo que ya está vigente y aplicándose. Bueno, y que pronto sea entonces el nombramiento y de los nuevos jueces, el funcionamiento de esta materia que en el tiempo que venimos conversando en Aire de Justicia ha ido evolucionando, así que... Claro que sí, sí, sí. Tuvimos charlas cuando la ecografía mostraba un desarrollo precoz, y bueno, ya la criatura nació, digamos. Totalmente. Hay que ver cómo Y que crece. siga creciendo y que siga recibiendo cada vez más causas, porque sabemos que seguramente hay muchas más que 900 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que necesitan revisión, que necesitan un poco de justicia para el mayor respeto de los usuarios
y de los consumidores. Así Muchos éxitos en este año, desde lo laboral, desde lo académico, desde la Comisión de los Usuarios y los Consumidores, y gracias, 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 Carlos, por estar en Aire de Justicia. Es un placer. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a todos nuestros oyentes y a quienes nos ven, les agradecemos que nos sigan, y hasta muy prontito con más Aire de Justicia. Muchas gracias por todo.